Hola, buenos días. Esperando que se encuentren muy bien. Nosotros somos las verdades La de la verdad Es de filosofía. la filosofía. Nuestro equipo está conformado por Stephanie Rodríguez. Jesús Mendoza. Milena Manzano. Melinda Rivera. Marisol y Paula Cabrales. López. Antes de iniciar esta plática, quisiera hacer un mini paréntesis que nos perdonen por las condiciones en las que estamos grabando y que si se traba un poquito o nos escuchamos con retraso, que lo entiendan. Pero bueno, ya comenzando con el tema de lo que vamos a hablar hoy. ¿Qué opinan sobre lo del mito de la caverna? A mí me pareció muy interesante, la verdad, porque en sí la lectura fue como una metáfora de lo que se podría decir es la realidad. En sí, la lectura trata de que en una cueva o caverna que es subterránea, estaban varios hombres encadenados y estaban pegados hacia una pared. Es decir, que su única vista era hacia un lado fijo de la cueva, pero lo que ellos no sabían es que pues atrás de ellos había un fuego y había personas que a través del fuego mostraban o proyectaban figuras a la pared, y las personas que estaban encadenadas, ellos creían que esa era la realidad, cuando no era. Y esto claramente pues es una metáfora, ¿no? Y sería bueno como que desglosáramos por partes el significado de cada una de estas cosas. Por ejemplo, para ustedes, ¿qué significa los prisioneros que están encadenando viendo las figuras? O sea, ¿qué podríamos poner de ejemplo en la vida real? Para mí, los prisioneros encadenados somos nosotros realmente. Para mí la caverna es como un fondo oscuro donde vivimos en las apariencias de lo que creemos nosotros, porque eso es lo que nos explica Platón, que realmente simplemente vivimos de las de las apariencias, perdón, que solamente nos basamos en eso y que no vemos más allá. Por ejemplo, la luz, ya ven que salía como una luz brillante, simboliza pues la verdad, eso es lo que se trata de decir en este mito. Ujú. Y las sombras que hablaste ahorita, que se reflejan en las paredes, que es lo único que ellos ven, se supone que es lo que no muestra la verdad, son las apariencias y todo Sí, eso. no, es como que una verdad impuesta. Ajá, exactamente. Pero a mí me llamó mucho la atención que Platón siempre o sea, en este mito siempre nos quiere dar a entender que dejemos de vivir en las apariencias, pero que también a la vez es muy difícil salir a la luz, porque él menciona que un prisionero que sale de la caverna y trata de ajustarse a la luz le cuesta mucho. O sea, pues como que le cuesta mucho ver la realidad de las cosas. Muchas veces, o sea, tú tienes un concepto de la verdad sobre algo, sobre algún tema, y un día pues descubres cuál es la realidad, ¿no? O sea, y te quedas abrumado pues por asimilar tal información de que, oh, esta es la realidad y así. Y lo curioso es Exactamente. que en esta misma sociedad, si tú intentas, por ejemplo, contar dicha verdad a alguien, pueden llegarte incluso a tratar de raro, de ignorante, de idiota. Entonces, esto es más o menos lo que nos quiere dar a entender esta metáfora, pues, por así decirlo. A mí siempre me quedó como la pregunta de si realmente vivimos dentro de una burbuja o es literalmente lo que nosotros mismos estamos creando, ¿saben? Para mí la lectura, a mí se me hizo que tenía otra perspectiva, que era como que todos tenemos una pues perspectiva diferente de todo, que tenemos otras ideas, y yo pienso que por eso Platón también, como dicen los que estaban en la caverna, que nos representan a nosotros, que como que nosotros estamos centrados en una realidad diferente, y cuando salimos y hay otras personas que tienen otro concepto de lo que es. Yo me quedé mucho con una frase que él dice ahí, de hecho la apunté, que dice que la verdad es que en su estado natural el prisionero que sale de la caverna necesita tiempo para ajustarse a la luz del sol. O sea, como que nos da a entender que cuando realmente, como que cuando alguien comienza a comprender la verdad o como el conocimiento profundo, le cuesta mucho ajustarse a la luz, o sea, a la realidad, a la verdad. ¿Saben? O sea, como que siempre nos ha costado mucho en cuando te das cuenta de algo, pues te da como ese temor o no sé qué nos da, pero nos hace que nos cueste aceptar la verdad.
Bueno, para mí el libro, el de la caverna de Platón, da a entender igual lo que ustedes dicen, que es como cuando estás adentro de la caverna, estás viendo lo que está en tu entorno, ¿no? Y Ujú. solamente conoces eso. Y ya cuando sale ¿cómo el prisionero, se da cuenta que hay algo más alrededor de lo que estaba, de lo que conocía. Sí, ¿no? Sí. O sea, como por ejemplo de que, de hecho ahí mismo dice, o sea, se hace mucho referente al mundo de las ideas, el cual pues no se accede mediante los sentidos, ¿no? Por eso el prisionero, al regresar, o sea, que les dice pues que tal cosa es verdad y así, estos mismos lo quieren inclusive matar, ¿no? Debido a que ellos se dejan guiar por lo que sus sentidos, o sea, de la vista, de, por ejemplo, de escuchar y eso, pueden percibir. Pero en el mundo de las ideas es un mundo donde tú accedes mediante el intelecto, como bien dijo Platón, ¿no? Entonces, por lo mismo quisiera pues preguntarles si alguna vez han tenido una situación en la que o a ustedes les abrumó algo que pensaban que era verdad, pero existía otra. O sea, como lo de Santa Claus o cosas así, como que hay, o sea, de que alguien nos dio o no, nuestros papás, o sea, en sí nos dieron una perspectiva que en sí no era verdad. Vivimos como en una realidad que nos dan a entender otra cosa. Sí, como lo que tú dices de Santa Claus, pues que toda la vida nos han hecho creer, bueno, hay gente que claro que no tiene la misma creencia por la religión, pero en sí toda la vida nos ha hecho creer, todo mundo, hasta las Sí. marcas y todo, de que algo existe y te quedas con esa idea. Y yo cuando descubrí que Santa Claus no era real, miren, yo lloré, yo le pataleé a mi mamá, pero por Yo lo también con la mismo, de, porque sí es bien Hada de los difícil. Dientes. Bueno, Sí, o sea, con todas esas. en mi caso, pues, yo suponía, o sea, yo creía que yo tenía un amigo, o sea, literal, yo platicaba con él, me imaginaba que platicaba, que hacíamos cosas, o sea, literal era como un amigo, ¿no? Entonces, eh, con el paso pues, del tiempo me di cuenta que en realidad pues, no era real, o sea, que solo era un producto de mi imaginación, es decir, que solo era una ilusión, o sea, y pienso que todos los niños, o sea, todos pasamos por esa etapa. Es más fácil a que a ellos se les imponga una verdad, o sea, que a ellos se les diga que esto es la realidad y ya cuando, por ejemplo, llegan a asimilar o descubrir otra, puede ser muy impactante para ellos, ¿no? Pues debido a la madurez, conciencia y todo eso que estos tienen. Y no solo en niños, de hecho, actualmente en la sociedad hay muchas cosas que, por ejemplo, un gobierno te impone, o sea, que esto es lo que quieren que veas tú, ¿no? O sea, y al momento puede haber otra verdad la cual te abrume claramente, ¿no? Redes sociales y todo eso nos hacen creer una cosa, o sea, nos dan información distorsionada muchas veces y eso nosotros vivimos en esa burbuja de información creyendo cosas que tal vez ni siquiera son ciertas y es cuando uno pues, o sea, sale a la luz, ¿saben? O sea, como que tú lo tienes que comprobar al final de cuentas. Exactamente, y de hecho hay un ejemplo que dio la profe, no sé si se acuerdan ustedes, Marisol y Melinda, del ejemplo, ya sea bueno, pues imaginándonos, ¿no? Sí recuerdan algo de eso. Como el de que nos hizo la pregunta que si creíamos en el perro rojo y muchos, bueno, todos dijeron que no era, que para nosotros pues eso no era real. Pero puso el ejemplo de Dios y muchos se quedaron pensando, unos dijeron que no, pero es como que lo de Dios como mexicanos, nos tiene más en creer en él, ¿no? Sí, pues las Ajá, religiones sí, de sí, cada de quien. hecho, Oigan, pero sí. yo no pude estar en esa clase por ya ver lo del tema climático. ¿Qué perro rojo? ¿Qué? No Hay sé Bueno, que de qué meternos en hablan. este tema. se los explico en resumidas cuentas. La profe nos dijo directamente, nos preguntó, ¿creen que existe Dios? O sea, Mm, eso es la pregunta. ya. Y, ¿Y esto a qué se debe? Bueno, pues como dije, el mundo de las ideas no se accede mediante los sentidos, o sea, no se accede mediante lo que tú ves o lo que tú escuchas. Entonces está interesante lo que te plantea la profe, de que te dice que sí conocen a Clifford, ¿no? El perro rojo, ¿no? O sea, si yo a ustedes les Sí, pregunto, ¿el perro Clifford existe? O sea, ¿ustedes creen que No, existe el perro Clifford? no. Pues no, no. Ustedes me van a decir que no, claro, pero aquí lo que nos va a entender la profe es que al decir eso, es que sí existe Clifford. ¿Por qué?
Porque al momento en que yo les pregunto eso, ustedes pueden pensar en Clifford, o sea, se les viene a la mente, entonces por lo tanto existe, porque tienen una imagen, se podría decir física de Clifford. Ahora, si yo les digo, ¿existe Dios? Entonces ahí ya no tenemos algo claro, ¿no? Algo que nosotros podamos interpretar de que, wow, realmente Dios existe porque no tenemos una imagen clara, ¿no? Sí, con la imaginación pues no lo podemos Pues interpretar exactamente, no lo directamente. pueden imaginar, porque el momento en que tú imaginas algo, ya es una realidad, o sea, existe, pues eso es lo que nos quiso dar a sí. entender la profe de alguna manera. Ujú. ¿Ustedes creen que realmente sea posible salir de esa caverna en la que vivimos, literal? Yo digo que sí, pero, o sea, es muy difícil porque como dijo Jesús, ahorita en la actualidad en la sociedad, si tú dices algo, mucha gente o te tacha de demasiadas cosas, por decirlo así, viven en la negación, o sea, aunque tú digas, no, pues supongamos, ¿no? Los unicornios existen, ellos te van a decir, no, o sea, no es real, o sea, yo digo que sí es posible, solo que requiere esfuerzo, porque casi todos viven en la negación. Todos vivimos en diferentes tipos de, bueno, cada quien tiene diferente concepto de ver la realidad, ¿no? Bueno, lo que nos rodea. Porque hay algunas personas que lo ven que el gobierno es bueno, que no es bueno, pero a veces, bueno, yo creo que para mi perspectiva viene siendo como que difícil salir de tu confort, de ver más allá de lo que nos rodea, porque hay veces que los gobiernos ¿cómo se dice? Nos distorsionan la información de lo que queremos ver. Y es difícil, bueno, eso es todo para mí. No sé para Es que para ustedes. mí, es que yo siento que sí es posible salir de la caverna, pero siento que no es totalmente posible escapar de las sombras, ¿saben? Ujú. O sea, siento que eso es como lo que más nos atrapa, las sombras. Bueno, a mí es lo que más me atraparía. Yo pienso que no, porque es que, o sea, yo digo que sería muy difícil salir de la cueva o así, bueno, la realidad en la que estemos, porque es que hay muchas personas que nos dan a entender cosas muy diferentes y nos podemos dejar guiar por varias cosas. Bueno, en mi forma de ver las cosas es muy diferente y que, o sea, que no podemos salir tan fácil. Yo digo que sí, sí puede ser posible salir de la caverna, pero como también dijo Stephanie, sí puede que sea difícil porque nosotros tenemos pues como en concreto nuestros pensamientos de cosas y luego es como escuchar lo de los demás o nosotros decirle nuestra opinión o lo que nosotros tenemos como concepto de la verdad, pues sí es que nos lleguen como a juzgar a lo mejor. Como que le dijeras a una persona religiosa que Dios no existe, ¿no? Exactamente. O sea, Son dos sinceramente esa persona opiniones. Sí, ¿no? o sea, son dos opiniones distintas, entonces habría un debate de si esto es verdad, esto es lo otro, porque al final cada quien tiene su perspectiva y en cosas así la gente es muy cerrada, por eso es muy difícil que a nivel social se llegue a salir de tal caverna. Pues, o sea, simplemente implantar una verdad y que éste acceda a creerla o que la crea muy fácil, pues Podemos salir de la caverna ya terminando este tema, podemos salir de la caverna sí, si uno se lo propone, si uno cree en lo que cree y ni modo, o sea, dejarse llevar por las sombras y pues ni modo ser los prisioneros que están encadenados pero que salen a la luz y que sin ver las sombras y no voltear para atrás. Sin dejarse llevar de los demás. Tema muy extenso, pero Sí, está interesante. muy interesante, sí. a debatir si está Creo que es mi interesante. tema favorito, ha sido mi tema favorito Igual. hasta ahorita, la verdad. A mí también. Siento en que mi es el que más. Pues bueno, hasta aquí la dejamos. Nos vemos el siguiente episodio. Gracias por ver. Si se quieren despedir, no sé, ustedes. Bye. Bye. Chao. Bye. Ya conté. Feliz Ay, 14 sí, de feliz febrero. 14 de febrero. Feliz 14. Chao.